Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Shanti Santana y junto con Daniel Cedillo les damos la calurosa bienvenida a esta nueva entrevista del Seminario de Relaciones Internacionales que se está estrenando con una nueva temporada. El día de hoy contamos con la presencia de una especial colega y amiga de la carrera de Relaciones Internacionales, Sigrid Gutiérrez Aquino. Me voy a permitir comenzar con una pequeña semblanza. Sigrid, de 22 años de edad, es originaria de Minatitlán, Veracruz y recién egresada de la carrera de Relaciones Internacionales por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación comprenden estudios regionales de América del Norte, estudios de género, sustentabilidad energética y particularmente medio ambiente, donde destacan temas de cooperación ambiental, movimientos socioecológicos y tráfico de vida silvestre. Durante sus años universitarios, participó en la redacción de artículos de divulgación para revistas digitales como Relacionate y Punto, Semeri, Empoli y Nexos. Posteriormente se involucró en la Alianza Mexicana contra el Fracking, apoyando en el seguimiento de noticias de impacto ambiental por hidrocarburos. En 2022, realizó su servicio social en el área de cooperación internacional, adscrita a la Subprocuraduría de Autoría Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, Profepa. A partir del 2023, comenzó a trabajar formalmente como enlace en esta misma institución, en donde se encarga de dar seguimiento y apoyar en la atención a los temas de cooperación ambiental en América del Norte. En materia de cooperación regional, participa en las reuniones de trabajo de 5 proyectos en el marco de la Comisión para la Cooperación Ambiental, en el grupo de tala ilegal de la Comisión Forestal para América del Norte y la mesa de aplicación de la Ley de Comité Trilateral México-Canadá-Estados Unidos para la conservación y manejo de la vida silvestre y los ecosistemas. En materia de cooperación bilateral, participa en las reuniones de trabajo del Programa Ambiental México-Estados Unidos, Frontera 2025, y apoya en la coordinación de la colaboración con el Servicio Forestal de Estados Unidos. Aunado al anterior, ha participado como ponente en 2 mesas estudiantiles organizadas por la Facultad de Ciencias Políticas en 2022 y 2023. En las que ha presentado temas sobre impactos ambientales del fracking y estrategias de cooperación para el comercio ilegal de vejigas natatorias de Totoaboa, respectivamente. En cuanto al trabajo comunitario, en enero del 2024, impartió el taller de sostenibilidad y acción ambiental en un enfoque global y local, en coordinación con el Ayuntamiento del municipio de Cozoleaca, Veracruz. Por último, y actualmente también es profesora adjunta en la materia de Norteamérica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y participa como voluntaria en la organización Generación Clima, enfocada en la promoción del liderazgo juvenil y educación ambiental. Te cedo la palabra, Daniel, por favor, si pudieras comenzar. Sí, muchas gracias y te agradecemos mucho, Sigrid, que estés aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, para comenzar voy a permitirme leer las preguntas que nos hicieron llegar nuestros seguidores de manera privada a nuestras redes sociales y vamos a comenzar con lo profesional. Entonces, la primera pregunta que te vamos a hacer es, ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional desde que te graduaste de Relaciones Internacionales? Bueno, pues igual que Shanti, que Daniel, que fueron mis compañeros, terminé el año pasado, en junio, y para ese entonces ya llevaba medio año trabajando en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Sigo aquí en esta institución, entonces ya cumplí 1 año y desde entonces que terminé me he dedicado a eso. Ahorita es que me reincorporé como profesora adjunta en la materia de Norteamérica. Bueno, también nos preguntan cómo fue que te integraste a la Profepa, cuál sería el proceso que realizaste o cómo fue que llegaste ahí. Ok, pues aquí llegué en junio de 2022, hice mi servicio social durante 6 meses en el área de cooperación internacional, veía temas pues que van desde atención a reuniones de la Comisión para la Cooperación Ambiental sobre diferentes proyectos de reducción de basura marina, soluciones basadas en la naturaleza,
aves migratorias, como todos esos enfoques de prioridad regional para Estados Unidos, Canadá y México, y pues otros temas de repente adicionales, ¿no? Como las CITES y temas de comercio de vida silvestre. Entonces, aquí comencé como servicio social, posteriormente me ofrecieron ya un puesto de enlace, entonces continué en esta área y pues ya ahorita básicamente es como dar continuidad a lo que hice durante el servicio social. De repente ya veo pues otros temas más variados en América del Norte y Estados Unidos y Canadá, pero esa fue la manera en la que entré. Bueno, también si nos quieres comentar las actividades que desarrollas ahí relacionadas con la carrera de Relaciones Internacionales, por ejemplo, lo que escuchábamos de los proyectos que has realizado o también a los que te has adscrito. Sí, pues igual, mucho de lo que hago también tiene que ver con dar seguimiento a los temas y apoyar como a dar respuesta, porque al final de cuentas son compromisos internacionales que tiene México, ¿no? La Comisión para la Cooperación Ambiental, por ejemplo, estuve participando en las reuniones de 5 proyectos de lanzamiento, que eran los que ya decían sobre estos temas, y esa es como parte del Acuerdo de Cooperación de América del Norte, que viene también de ahora que fue el reemplazo con el TEMEC. Entonces, pues son compromisos que México cumple de participar en estos comités y en específico la Profepa se enfoca en temas de aplicación de la ley. Entonces, pues ya es como dar atención a esos temas, ver en qué puede colaborar la Procuraduría y también las oportunidades que surgen de capacitación en el marco de esos proyectos para las áreas técnicas de la Subprocuraduría que se enfocan en recursos naturales y en temas de inspección industrial. Entonces, un poco eso por la Comisión para la Cooperación Ambiental. También, como ya mencionaba Shanti, estoy también en otros grupos de tal y legal y en todo eso se enfoca también como en ver cuáles son las cuestiones de inspección y de vigilancia para la protección de la vida silvestre. Entonces, todo se relaciona con la parte de relaciones internacionales porque es como siempre un intercambio con estos otros 2 países, ¿no? Y bueno, de repente vemos también temas multilaterales, que igual es muy interesante ver ya como a fondo cómo se realizan las negociaciones. Es también el seguimiento de las conferencias internacionales, como puede ser las CITES, entonces ahí es también como un poco observar cómo funcionan las posturas que presenta cada delegación de los países y pues dar una atención a eso en función de los temas prioritarios de México. Sí, muy interesante y cómo has pues estado en en cada uno de estos proyectos. Realmente cuando estábamos leyendo tu semblanza, sí es sorprendente todo lo que has hecho en tan poco tiempo y realmente es un gran ejemplo para todos tus compañeros. Otra pregunta que nos llega es, ¿podrías compartir un ejemplo de cómo los hallazgos científicos de la Profepa han incluido en la toma de decisiones y en las acciones para la protección del medio ambiente? Ok, bueno, pues más que hallazgos científicos sería como esta parte de aplicación de la ley, porque en sí no es una agencia de investigación, sino se dedica como a esa inspección y vigilancia para protección de los recursos naturales y de ciertas partes de sus ecosistemas, ¿no? Entonces, pues igual la Profepa participa como en los inspectores que trabajan aquí realizan sus funciones en diferentes zonas, ¿no? También participan como que al interior del país, por ejemplo, viendo los recursos forestales, participan en puertos, aeropuertos y fronteras, igual viendo como toda la vida silvestre que ingresa y también la parte de inspección industrial, ver los temas como químicos y de contaminantes. Entonces, es como un enfoque muy integral para justo ver las medidas de protección a los recursos en todo el país prácticamente, pero pues es como eso, igual se enfocan obviamente mucho en cuando son los aseguramientos o todas estas cuestiones para los animales, pues en simplemente ver que, o sea, que estén en las condiciones adecuadas, colocarlos en las instancias correspondientes para que pues puedan continuar existiendo, ¿no? La flora y la fauna silvestre de México. Ok. Otra pregunta es, ¿cuáles son las estrategias efectivas que has utilizado o presenciado para promover la educación y la sensibilización ambiental? Como estrategias, pues es algo relativamente reciente en lo que empecé a interesarme porque era como, sí se puede hacer este trabajo desde el lado institucional, pero también tenía ganas de hacer algo como por aparte, de iniciativa personal. Entonces, pues fue que empecé con este primer taller que hice en enero
Y eso fue porque igual me interesaba contribuir de cierta manera pues, al lugar donde crecí, porque pues como ya mencionaba, igual soy de Minatitlán, Veracruz, entonces pues tiene muchas problemáticas ambientales el sureste de México, o sea, en temas de contaminación del aire, de gestión de residuos, el cambio climático es muy, muy evidente por el incremento de las temperaturas, entonces como que quería hacer alguna aportación en ese sentido, y primero pensé en pues lo que ya llevaba haciendo desde antes, ¿no? Que era publicar algún artículo al respecto, pero sentí que a veces no tiene como el impacto tan directo en las personas, o al menos tú como persona no lo puedes percibir porque sabes que te están leyendo, pero no quiénes y cómo lo asimilan. Entonces fue que contacté a las autoridades del Ayuntamiento de Cozoleacaque, que es un municipio aledaño a donde yo crecí, y ahí básicamente les planteé mi propuesta, que era impartir un curso taller que iba a ser dirigido a juventudes sobre las problemáticas ambientales más relevantes del sureste de Veracruz y dando como una introducción en sí de las problemáticas del cambio climático. Para eso igual me coordiné con una compañera con la que crecí, que ahora estudia Ingeniería Ambiental en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces entre las dos impartimos ese taller y pues fue muy interesante la experiencia porque era la primera vez que como tal compartía estos temas con gente que no tiene ese contexto, entonces había que abordarlo de una manera diferente, ¿no? Las personas que asistieron, me parece que eran 3 escuelas secundarias y ya habían tenido un trabajo previo de sensibilización que había realizado el Ayuntamiento de Cozoleacaque en la Dirección de Medio Ambiente, en donde trataban pues de informarlos de los temas, de llevarlos a ciertas áreas de conservación para que vieran un poco las actividades, y ya aquí en el taller lo que les presentamos era eso, ¿no? Como el involucramiento que pueden tener ellos mismos como juventudes, presentándoles igual las opciones de organizaciones en las que pueden involucrarse, cómo formular un proyecto en materia ambiental, y pues, o sea, era difícil hacer como que despertar de cierta manera ese interés, porque creo que cuando uno es más pequeño a veces no dimensiona tanto las problemáticas, pero pues yo quería hacer esa aportación porque creo que fue algo que en su momento no tuve, o sea, una educación ambiental, entonces quería hacer esa parte y pues resultó bien, y es algo que pretendo hacer ahora que regrese de vacaciones para allá, y quiero dar como seguimiento a eso y veremos cómo resulta. Pero sí, eso es lo que he estado haciendo. También en el marco de la organización en la que estoy participando de Generación Clima, apenas está empezando, entonces igual estamos viendo sobre la organización de talleres y de unos como cursos así medio diplomados, pero eso todavía igual está por despegar. Sí, bueno, muy, muy interesante y me gustaría que si se puede, que nos platicaras un poco más de este proyecto para las juventudes que realmente pues, se oye muy bien y saber pues cuáles fueron el mayor reto, porque justo como lo mencionas, pues no hay esta educación y desde pequeños pues no se nos da, entonces ¿tuviste algún reto aparte de ese? Y aparte pues también pues, sentirte bien al final de todas las metas que lograste. Sí, pues justo el reto principal era ese como atraer su atención y tratar de generar el impacto. Y más porque a veces, aunque haya este trabajo de sensibilización previo, pues de todas formas no se tiene como todo el contexto. Entonces es adaptar un poco los contenidos para que puedan ser digeribles para esas personas de los grupos de edad un poco más pequeñas, y pues ya, o sea, junto con mi compañera hice como una buena combinación porque ella les explicaba un poco más la parte técnica de la contaminación, de los procesos y de las energías limpias, las alternativas, y pues ya yo trataba de explicarles un poco del impacto social. Igual para eso me apoyé mucho de las mismas personas que participaban, o sea, no solo había estudiantes, también había personas del ayuntamiento, personas de la comunidad, y ellos empezaron a compartir sus experiencias, ¿no? De cómo vivían ellos la contaminación, y yo también platicándoles mis experiencias que ahora veo de cuando crecí en Minatitlán, que pues igual es como un municipio en el que hay industria petroquímica, entonces siempre ha habido mucha contaminación, y como situaciones que yo tenía muy normalizadas y que ahora me doy cuenta de que pues no es algo que debería ser normal, o sea, en términos de contaminación y de los impactos que tiene en la salud, sociales y de todo. Entonces era pues eso, tratar de compartirles desde la experiencia para que pudiera resonar un poquito más en ellos. Ok, pues también esperamos saber más adelante de este proyecto porque realmente es muy interesante y que pues nos mantengas al tanto de cómo van en las vacaciones. Otra pregunta es, bueno, la contestaste un poco hace rato,
¿Has tenido la oportunidad de trabajar en proyectos internacionales o en equipos multiculturales? Si es así, ¿cómo ha sido esa experiencia? Sí, pues justo siempre es estar, bueno, en mi caso, más que nada con personas de Estados Unidos y de Canadá, entonces, pues desde el lenguaje y la manera en la que se piensa, cómo se estructuran los proyectos, creo que también es un poco distinta, entonces a veces es de mucha comunicación y tratar de entender cuál es la perspectiva de las otras personas. Claramente tiene mucho que ver con prioridades nacionales también, entonces también es un poco esa parte en la que se trata de comprender qué es la mejor estrategia común para para las tres partes y en ese caso, pues ya partir de ello, ¿no? Porque en general mi experiencia involucrándome en proyectos internacionales ha sido más como de pues, revisión, de comentarios y simplemente aprender a ver cómo se formulan, partir como siempre de una problemática que sea relevante y encontrar áreas de oportunidad que a lo mejor no se han explorado tanto para de ahí generar como pues algo sustancioso, ¿no? Y no simplemente replicar esfuerzos que ya existan. Y sí, pues para eso ha servido un poco el trabajo intercultural, te ayuda a conocer otras problemáticas y a ver qué áreas de oportunidad hay en común. Sí, otra que también es, bueno, vamos a desarrollarla ahí, es, en tu opinión, ¿cuáles son las habilidades que un internacionalista debe tener? Tal vez es muy en general, pero en este caso, pues, aterrizada a, pues, estos proyectos que nos estás platicando y pues también podremos meternos en las habilidades que adquiriste a lo largo de la carrera y cómo han podido, pues, ayudarte pues, en este trabajo. Pues sí, justo yo creo que la investigación y la redacción, que es de lo que más hicimos en toda la carrera, pues realmente sí sirve mucho y al final de cuentas como pues alguien que estudia relaciones internacionales sí se espera también la parte de idiomas. El inglés me ha servido de muchísimo en mi trabajo porque pues todas las reuniones a las que entro son así casi. Y básicamente es como eso, aprender a escribir, aprender a investigar, los idiomas también no dejarlos de lado y pues también como a tener un poco de sentido crítico, que creo que también eso lo vimos mucho en la carrera, para pues ver cuáles son las oportunidades de mejorar un poco las propuestas o los proyectos que puedan haber. Ok, en cuanto a esta primera sección, es la última pregunta y esta es, ¿cómo te mantienes actualizada sobre los acontecimientos y tendencias internacionales relevantes para el trabajo que desempeñas? Bueno, pues justo se me ha facilitado más mantenerme actualizada la parte ambiental porque es lo que veo todos los días y pues aquí con el equipo que tenemos de cooperación internacional siempre hacemos eso de compartirnos las noticias relevantes que llevamos a ver sobre nuestros temas porque al final de cuentas después todo repercute en el trabajo, ¿no? Entonces siempre es mantenerse actualizado para ver cuáles son las posibles acciones que siguen y pues lo que me ha costado más trabajo es mantenerme informada de los temas internacionales que no son ambientales, que es algo que también quiero hacer, también la parte de las discusiones académicas, porque al final de cuentas todo va evolucionando, entonces salimos de la universidad, pero pues es como mantenerse un poco actualizado en eso, en los temas relevantes que no forzosamente son de nuestra área, pero que igual, o sea, al ser un sistema internacional, pues todo repercute en todo, entonces no está de más también mantenerse al tanto de la parte de economía, de la parte de política, de todo, ¿no? Sí, claro, tenemos que estar los internacionales ahí, estando al pendiente de todo lo que es lo difícil. Bueno, en cuanto a esta primera sección, le enfocamos más en tu trabajo, en cómo lo estás desempeñando, pero también tenemos otras preguntas que las dividimos, que serían más tal vez personales en cuanto a cómo te has sentido, pues básicamente desde que fuiste egresada, y unas que otras preguntitas más que ahí nos dejaron en nuestras redes sociales. Entonces, ahora Shanti, te cedo la palabra para las preguntas. Sí, es que nos encanta tener como esta parte de la entrevista porque muchas veces cuando estamos en la carrera como que necesitas esa conexión con otras personas que ya son egresadas, qué están haciendo, si es complicado conseguir trabajo, o sea, como saber toda esta parte personal y pues también te ayuda, ¿no? Te ayuda en la formación, incluso pues te inspira para saber qué temas quieres, a dónde te quieres dirigir, dónde te gustaría trabajar.
Y justamente queremos enfocar esta parte de la entrevista, pues más como tú te sentiste con la carrera, qué es lo que te inspiró a tomar o estudiar la carrera de Relaciones Internacionales. Entonces, no sé si nos podrías contar más o menos como desde tu perspectiva, cómo te sientes con tu entorno y qué fue lo principal para que tú dijeras, yo quiero estudiar Relaciones Internacionales. Bueno, pues ahorita ya estoy como acomodándome a la vida laboral al fin después, porque pues ya llevaba un año, pero aún así no sentía que me ajustara tan bien, en especial porque claramente fue muy difícil el último semestre que ya trabajaba y estudiaba. Pero pues sí esa sí es una recomendación yo muy buena, o sea, si tienen la oportunidad creo que sí vale la pena para ir generando un poco de experiencia y también porque aunque, bueno, a mí, por ejemplo, me encanta la academia, pero sirve mucho tener otras perspectivas, incluso para eso mismo de la investigación. Entonces, ahorita pues estoy bien como en ese sentido y pues, o sea, extraño mucho toda la parte de la facultad porque de verdad amé la carrera, o sea, a mí sí me gustó mucho estudiar relaciones internacionales, fue algo que quería desde hace muchos años, yo creo que, no sé, desde que tenía como 15 años o algo así fue que dije, yo voy a estudiar eso. O sea, primero estaba pensando, la verdad decidí primero la universidad en la que quería estar porque pues tengo una hermana más grande, ella estudió en la UNAM, entonces fue como de, ok, yo voy a estudiar allá. Entonces primero era como ese paso de decir, no me voy a quedar en donde siempre he vivido, tengo que irme a otro lado y tengo que buscar pues qué intereses puedo tener en ese sentido. Y ya después cuando descubrí la carrera de Relaciones Internacionales, pues me gustó mucho porque siempre había estado muy interesada como, no sé, en temas de historia, de idiomas y todo. Yo creo que los idiomas fue la parte más fundamental para que quisiera estudiar eso, porque digo, tampoco conozco tantos, ¿verdad? Nada más, o sea, realmente nada más inglés y francés, pero el simple hecho de cuando me empezaron a interesar los idiomas, creo que fue el primer acercamiento que tuve como al panorama internacional y pues era como descubrir otras culturas, descubrir otras cosas y ya fue como la semillita y a partir de ahí me empezó a interesar mucho y sabía que quería estudiar eso, aunque todavía tenía ligeras dudas por la parte de que era una carrera muy relacionada con la política y no me llamaba la atención para nada. O sea, en ese tiempo yo allá en Veracruz pues estudié en escuelas técnicas que se enfocaban más como en matemáticas, física, química, como en ciencias duras y de verdad yo no había visto ciencias sociales, yo no había visto historia creo desde la primaria básicamente. Mis clases de secundaria no fueron muy buenas, pero entonces no tenía ese contexto de ciencias sociales hasta que llegué a la facultad y sabía que era lo que quería, pero ya una vez estando ahí, pues sí me costó mucho trabajo. Pero básicamente fue como eso lo que llamó mi atención de las relaciones internacionales, la parte de que te permitía conocer otras culturas y entender el mundo desde un enfoque sistémico en el que podías comprender que lo mismo que te pasa aquí puede pasarte en otro lado, pero por causas distintas, ¿no? O sea, como un poco eso, la comprensión de otras sociedades. Y justo ahorita que lo mencionas, entonces, ¿cómo crees que la carrera te ha servido, cómo ha influido en tu forma de ver el mundo, ahorita considerando como todas las actividades que también estás haciendo? Sí, pues, o sea, la carrera influyó en mí de muchas maneras y en especial yo creo que por la facultad, o sea, porque el hecho de que tuviéramos también este tronco común con las otras carreras tuvo mucho que ver y no sé, o sea, es algo que fue una experiencia que me gustó mucho porque creo que también me ayudó como persona, no sé, a igual a considerar los temas sociales, pues creo que forzosamente tienes que volverte un ser más empático con todo lo que pues vemos de las problemáticas y también la manera en la que pues ha influenciado como mi perspectiva ahora es que pues siempre tratas de ver esa otra parte, ¿no? No solo es como de que te quedas en lo inmediato, sino a pensar en cómo todo está vinculado y que las relaciones al final de cuentas pues impactan de muchas maneras. Y por ejemplo, ahorita, ¿qué aspectos de tu formación con la carrera consideras que han sido más útiles para tu carrera profesional? Pues, o sea, un poco lo que les venía contando, ¿no? La parte de investigación, que sí es algo que me gusta muchísimo, pues ayuda mucho a ser una persona que puede, por así decirlo, puede encontrar lo que te pidan. Entonces, eso es muy útil ya como, como una actividad que desarrollas en el trabajo y simplemente el hecho de que nos hayan hecho todo el tiempo enfocarnos, pues, a aprender a redactar, a hacer ensayos, a formular, no sé, preguntas de investigación y las hipótesis, también te sirve mucho, o sea, en un sentido analítico,
Yo sé que es algo que igual pueden ver en otras carreras, pero creo que la manera en la que lo hacíamos nosotros era sobre pues, temas muy particulares que pues al estar relacionados directamente con la política y la economía y cómo funciona en general la sociedad en México y en el mundo, te da un contexto para entender los otros temas, porque ciertamente estando en un área de cooperación internacional vas a ver esta parte global, pero pues también aterrizado a temas particulares de México, ¿no? Entonces al menos pues ya tienes el contexto de cómo se dieron ciertos tratados, cómo se dieron ciertos acuerdos y como que no estás en serio en la manera en la que se están implementando las medidas en México. Y yo sé que la carrera ha sido un poco complicada, ser estudiante pues es difícil, a veces como que acoplar tus tiempos, o sea, dedicarle tiempo al estudio, hacer otras actividades, pues casi siempre es complicado. Pero personalmente, ¿cuál fue tu mayor reto a lo largo de la carrera? Yo, mayor reto, aparte del COVID, porque se fue reto para todos. Sí, claro, esa parte igual estuvo muy complicada, pero igual volviendo un poco a desde el inicio de la carrera, mi reto más grande en ese entonces sí fue la parte que no tenía contexto en ciencias sociales. O sea, yo recuerdo entrar y justo tenía mis compañeros así brillantes de que Shanti la conozco desde el primer semestre de la carrera, entonces yo escuchaba sus participaciones y yo decía, wow, qué personas tan inteligentes. Y yo no tenía como ese contexto ni de autores, ni de libros, ni de teorías, entonces yo de verdad pensé que ni siquiera a lo mejor ya había sido la carrera adecuada para mí, aunque sí me gustaba mucho, porque pues no sé, como no tener ese panorama sí te pone en cierta desventaja a comparación de, por ejemplo, personas que siempre estuvieron como, o bueno, no siempre, pero que sí tuvieron esa parte ya en su educación media superior sobre ciencias sociales. Entonces, pues era un poco eso, de que, o sea, durante mucho tiempo sí sentí que a lo mejor, y, no sé, no era el lugar para mí, pero pues todo consistió igual como que en esforzarme un poco más, así, de que si me dejaban leer unas 5, o sea, no sé, leer unas páginas, yo me leía otras 10 o algo así para poco a poco ir generando como más bagaje en ese sentido. Y pues ya una vez que me sentí como que ya me había nivelado y ya podía estar más tranquila y que me gustaban los temas y los entendía, ya de ahí yo creo que las mayores dificultades a veces no siempre son también de la escuela, sino es como de cómo mantienes todo lo demás. Porque pues también en este caso no solo era ser estudiante, sino así como en el caso de muchos que ya era foránea y vivía sola, entonces también era mantener pues todo lo demás y pues el simple proceso también de adaptarme a la Ciudad de México también fue como algo que también representó un poco un reto y pues ya también poco a poco aprendes a manejar todo eso
qué más hay en la investigación, en la parte privada. Entonces, como que quiero todavía definir un poco cuáles son mis intereses, pero sí, yo diría que, o sea, mi más grande meta en la que estoy trabajando ahorita es hacer todo lo que pueda para los estudios de la maestría, porque pues ya que la universidad no lo hice, o sea, no intenté como becas para el extranjero ni nada porque quería concentrarme como en lo que tenía en ese entonces. Pues ahora sí me gustaría pues aplicar algunas becas, tengo varias consideradas y pues simplemente es como hacer muchas actividades porque igual esas aplicaciones son, no sé, aplicaciones muy así como de Estados Unidos en las que te piden los 1000 extracurriculares y que hayas hecho así muchas cosas. Entonces también por eso es que me dedico a tantas actividades y estoy como en estas organizaciones y así, porque todo lo voy enfocando como hacia eso. Entonces me quiero preparar para los exámenes del posgrado en el extranjero y pues al menos intentarlo, ¿no? Porque digo, aunque no se dé, igual me encantaría empezar los estudios de maestría acá en la UNAM. Me gusta mucho el programa de economía especializado en la parte ambiental. Yo creo que esa sí va a ser mi línea, porque aunque ahorita estoy como en cosas más de derecho, también siempre me gustó mucho la economía. Si no hubiera estudiado Rey, hubiera estudiado economía. Entonces, quiero un poco ver esa parte de la economía de los recursos naturales y eso es en lo que voy a enfocar mis aplicaciones ahorita. Ay, me emociona mucho poder escucharte y como todos estos planes que ya tienes, porque pues también nos motivas a nosotros, a mí personalmente, como a planear como actividades que no se me habían ocurrido o cosas así. Me gustaría meterme también como en esta parte emocional de cómo contigo y con tu trabajo. Y no sé si podrías compartirnos alguna historia que sea significativa para ti, que hayas visto tú en tu trabajo, en lo que has estado pues viendo en las reuniones y que haya tenido un impacto positivo en tu vida. Pues igual, a lo mejor y no tanto en las reuniones, sino simplemente ver cómo si se ve reflejado, pues no sé, las acciones que realiza la institución en la que estoy, en especial como con los temas de flora y de fauna silvestre, porque es algo que me gusta mucho. Entonces, pues igual, o sea, cuando se participa en salvaguardar estas especies, yo creo que igual es algo que ha influido mucho en mí, me hace conectar un poquito más con eso, porque si antes me gustaba esa parte, creo que ahorita veo mucho más su valor porque igual sé todo el trabajo que hay detrás, como la parte para la protección, o sea, todo lo que realizan los inspectores, que al final de cuentas también enfrentan ellos muchas dificultades y es algo que igual inspira a hacer un poquito mejor las actividades, porque digo, pues estar en la parte de medio ambiente tampoco es tan fácil para quienes están en campo, ni fácil ni seguro. Entonces, pues eso, ¿no? Que son personas que siempre están como muy enfocadas en su trabajo y a veces no tienen precisamente las herramientas o el equipo necesario, pero de todas maneras están muy comprometidas con ello y eso también pues genera un impacto muy positivo. O sea, la parte de ver cómo les interesa proteger los recursos naturales de México y que pues al final de cuentas es como un objetivo en común en lo que todos trabajan y que me ha impactado de manera muy positiva. Y justo eso me gustaría preguntarte, porque entiendo que esa parte de la protección del medio ambiente pues siempre es difícil, suele ser algo desafiante y a veces surge como esa sensación de que a veces todos los esfuerzos que tú hagas o con los que trabajas y toda la colaboración pues no son suficientes. Pero esto me lleva a preguntarte, ¿tú cómo mantienes la motivación y la esperanza para que en tu labor puedas pasar esos desafíos? ¿Cómo te motivas? Sí, pues, o sea, sí es como todo un reto también esa parte. Yo creo que igual se ha hablado un poco en los últimos años, incluso de la ansiedad ambiental que genera ver todo lo que hay en esta época y que pues somos como cada vez más jóvenes también las generaciones que están enfrentando esto, pero pues yo creo que sí te da un poco de paz interior saber que estás haciendo tu parte en cierto sentido, o sea, no sé, poniendo un granito de arena, aunque igual es muy difícil, no sé, también ponerlo en términos como de ser una persona completamente congruente con las acciones ambientales que haces. O sea, yo sé que hay cosas que sigo haciendo que a lo mejor no son tan buenas en esa parte, entonces es como un poco de culpa en ese sentido y eso también puede sumar a la ansiedad, pero yo creo que es también concentrarse en eso, en el hecho de que sí estás haciendo algo
y de que eso pues de cierta manera suma, ¿no? Y si vale la pena continuar en ello, pero también justo no buscar enfocar las acciones como en algo individual, porque al final de cuentas pues todo es en cierto sentido una problemática social. Entonces, pues para mantener la esperanza y la motivación también hay que tener en cuenta que, ok, sí somos responsables, todas y todos somos responsables de estas problemáticas, pero como que de manera diferenciada, ¿no? O sea, al final de cuentas no somos esas personas que están generando la mayor contaminación ni nada de ello, entonces es como un poco aprender a ver esa diferencia y también saber en dónde enfocar los esfuerzos a partir de eso, porque pues cuando realizas estas actividades y puedes ver que a veces no tienes como el impacto necesario o el impacto que debería de ser ya para este momento en el que las condiciones no son tan favorables, pues en un sentido ambiental, pero pues yo creo que igual cuando te empiezas a interesar por estos temas, pues es como la suma de muchos momentos así pequeñitos, porque justo yo no siempre estuve interesada por la parte ambiental, fue muy reciente, de hecho, o sea, fue durante la carrera, como a mediados de la carrera, y pues ya, o sea, fue también por estar como que en todas estas discusiones en clase en las que yo creo que fue la primera vez que ya empecé a ver como los impactos ambientales fue cuando hablábamos en clase y después de, pues así como la parte de investigación, de leer, de escuchar otras experiencias y también de verlo pues ya como tal en la realidad y reflexionar justo en torno a tus propias vivencias, es que ya me empecé a interesar y me empecé a motivar por buscar hacer como poquitas cosas al respecto, ¿no? Y por último, ya que nos contaste como toda esta parte de tu vida profesional, lo que hiciste en la carrera, también el hecho de que pues eres foránea, a veces te tocó dar la parte de la pandemia en la carrera. ¿Tú qué consejos le darías a alguien que está considerando estudiar relaciones internacionales? Claro, pues desde tu perspectiva ya profesional, académica, no sé, algún consejo que les pudieras dar. Bueno, pues si apenas lo están considerando, que, pues que lo piensen bien. No, pero eso va a ser en un sentido de que igual yo creo que estudiar algo que te gusta mucho durante la universidad, o sea, es maravilloso. Yo no me hubiera imaginado estudiando otra cosa y que pues cuando te decides por relaciones internacionales se van a ver muchos temas, entonces todavía hay como un cierto rango de flexibilidad y por si no sabes de todo lo que es lo que te gusta. Ya después, durante la carrera, justo lo vas a averiguar probablemente, o sea, si son temas de género, si es parte de economía, si es parte de comercio, si es medio ambiente, o sea, todavía hay como un amplio espectro en ese sentido. Entonces, pues sí, es como de simplemente investigar cuáles son las partes como más fundamentales de relaciones internacionales hacia las que podrías irte y ya una vez estando en la carrera, sí es como, haga muchas cosas. Yo, o sea, suena muy como, no sé, lógica de la productividad, pero, o sea, a lo mejor y no verlo tanto en ese sentido, sino en el sentido de que después es como ir planeando un poco cómo quieres tus cosas, qué es lo que quieres, no sé, en general en la vida. Y pues, por ejemplo, yo desde que entré a la carrera justo sabía que quería mucho esta parte de la maestría. Entonces, todos mis esfuerzos, yo creo, desde que entré a la carrera los enfoqué en eso, ¿no? Sí, en tener, pues, buenas calificaciones, pero también como en abordar otros aspectos, porque creo que al final de cuentas, cuando nos quedamos mucho en la escuela y en la parte académica, como que al ya salir como al mundo laboral o enfrentarnos a otros aspectos, sí nos cuesta mucho despertar porque es una lógica un poquito distinta. Y pues para eso te sirve involucrarte en otras actividades. También justo en esa parte es lo que te permite ver ya qué quieres hacer en un sentido profesional. O sea, si te gustó la parte de organizaciones, si te gustó la parte, no sé, incluso más política o ya como en el sector público, una vez que les dan la oportunidad de hacer el servicio social, que es como el primer acercamiento que podemos tener en ese sentido, pues ya hay como vas viendo, ¿no? Pero pues eso es como el consejo principal, o sea, con planificar mucho y porque al final de cuentas los objetivos los vas logrando en función de las actividades que realizas cuando sabes lo que quieres. Entonces es también como eso, ¿no? Es lo que he tratado de hacer, o sea, no abarcarlo todo, pero sí tratar de hacer cosas para pues, ver lo que me gusta y enfocarlo hacia los esfuerzos que quiero más adelante. Ay, pues me encantó mucho poder escuchar toda esta parte de tu vida, todo lo que estás haciendo, los planes que tienes para futuro.
La verdad es que nos motivas mucho como colegas, también como parte de estudiantes, porque sé que esta transmisión también la va a ver personas que todavía siguen en la carrera, que siguen en clases, que apenas están viendo como más o menos que les gusta. Y creo que siempre es importante pues dar como nuestras perspectivas, nuestro punto de vista, o sea, nuestros consejos para apoyar a los demás. Te agradecemos mucho que pudieras estar aquí hoy, que nos aceptaras la entrevista y la verdad es que ha sido muy bueno poder escucharte y pues te agradecemos todo el apoyo. No, pues muchas gracias a ustedes. Me gustó mucho volver a verlos a todos, aunque a Vale no la puedo ver, pero también, o sea, yo también aprendí muchísimo de todos ustedes durante la carrera y yo sí soy su fan, los admiro mucho, entonces igual siempre es bueno como volvernos a ver y escuchar un poco lo que estamos haciendo. Pues muchas gracias, Sigrid. Sería todo por parte de nosotros del Seminario de Relaciones Internacionales y espero que para próximas actividades también podamos contar con tu asistencia, con tu apoyo. Vale, está bien, pues nos vemos, ahí nos estaremos viendo y pues ya siguiendo lo que